Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviarnos todos los mensajes, sobre todo desde ayer a hoy, toda la tropa, los tuiteros revolucionarios activados. A través de la arroba La Hojilla en TV, arroba La Hojilla MKTV, arroba MK104, piso 9 FM. Y a las emisoras que nos están transmitiendo ahora mismo, desde Caracas, Radio Ali Primera, 95.5 FM en el Valle, en el estado Miranda, Radio Urquía, 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba, 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola, 95.9 FM en Bailadores, en Monagas, Radio Conexión, 91.9 FM en Maturín, Radio Vanguardia, 103.3 FM en Maturín, en Lara, Radio Cabudare, 97.7 FM en Cabudare, Radio Café, 104.9 FM en el municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña, 97.1 FM, Portugueseña TV, Canal 3, en Nueva Esparta, Radio Cuinche, 103.9 FM en la península de Macanao, en Estado Anzoátegui, Radio Líder, 96.3 FM en Puerto La Cruz, en Bolívar, Radio Coroba, 89.3 FM en Caicara del Orinoco, en Yaracuy, Radio Nirgüeña, 88.3 FM en Nirgua, en Sucre, Radio Urimares, 101.9 FM en Carúpano, en Trujillo, RMT 100.7 FM en Trujillo, en Táchira, Radio Cordillera, 90.7 FM, en Petare, Petare TV, Canal 60, UHF, y por internet, www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Bien, ayer, más o menos como a esta hora, empezaron a circular una serie de rumores por internet, por la red, por las redes sociales, y lo que fue un rumor como una especie de ola que fue creciendo, se convirtió en certeza. Asesinaron a Robert Serra y a su compañera, María Herrera. Cercano a la casa de Robert Serra tenemos un compañero, amigo, que es quien nos estaba informando de todo lo que allí estaba pasando. Ayer yo personalmente, porque el día de ayer íbamos a pasar un documental para prepararnos para el día de hoy, habíamos pensado que era preciso pasar un documental ayer y luego salir al aire el día de hoy, salir hoy y mañana. Y bueno, la infausta noticia nos llega, la infame. Esas noticias que uno no quiere que lleguen, jamás, y llegan. Mataron a un muchacho, compañero, camarada, amigo, un trabajador incansable. Era un muchacho que tenía el verbo rápido, trabajador, el diputado más joven de la Asamblea Nacional. Hablar de él era hablar de eso, del trabajo diario, del muchacho que se iba formando, de esos pichones que el comandante Chávez fue empujando. Recuerdo aquellas luchas en la Asamblea contra esos jóvenes viejos. Como decía Allende, decía Allende que el colmo, ¿no?, sería un niño que no piense en ser revolucionario, es un viejo por dentro. Y nos dieron aquellas batallas que dieron, entre ellas Robert Serra, dieron esas batallas duras, incluso en aquella vez que se presentaron en la Asamblea Nacional, John Goycochea, quien ahora está tranquilamente viviendo de su premio de Milton Friedman en Acapulco, por allá, por México, viviendo su vida feliz, después de haber sido un connotado jovencito fascista de los que nos han venido haciendo la vida imposible desde la UCAP y los preparados por Ugalde y compañía.
fue esta nueva camada de muchachos, entre ellos Robert, que llega a la Asamblea Nacional. Los que empezaron desde la sombra de ese árbol robusto que era el comandante Chávez, empezaron a crecer dentro de la revolución, dentro del Estado, a ocupar puestos claves, a hacer liderazgo desde pequeño. Ayer no me atrevía a dar toda la información que teníamos desde el sitio. No me atrevía porque responsablemente teníamos que mantenernos esperando a que el gobierno nacional diera su reporte oficial. Pero ya sabíamos lo que había pasado. Fue un trabajo profesional. Desde el principio, desde el momento en que me anuncian cómo pasó, tiene todas las características de los paramilitares. Luego, Rodríguez Torres, el ministro Rodríguez Torres, en la tarde anuncia lo que para nosotros era evidente. Ya desde ayer lo manejábamos. Un trabajo bien ejecutado, de 15 a 20 minutos. Tengo otras informaciones que no las voy a sacar por acá. Llegan, matan, asesinan a María Herrera, luego agarran a Robert, lo torturan, lo amordazan, lo torturan y lo matan impunemente. Pero de la manera más terrible, horrorosa, macabra, sin paz con la miseria, algo bien pensado y bien premeditado. ¿Por qué utilizaron un cuchillo? Práctica paramilitar. Por dos cosas. Una, un disparo, porque bajaron armados, entraron armados. Un disparo alertaría a toda la gente. Vean ustedes el nivel de premeditación que había en ese crimen horroroso que se comete. Primero, utilizan el cuchillo, los cuchillos arma blanca, para no alertar a los vecinos. Luego la tortura, y recordé a Otaiza, la tortura. Y en segundo término, ¿por qué? El fascismo trabaja desde el miedo, desde la oscuridad. Lo decía el padre Numa, quien milita con la muerte está en la oscurana. Nosotros militamos con la vida. Hoy decía el presidente Nicolás, ahora mismo que estaba en los actos que se le de honor y gloria al camarada Robert Serra, decía algo que me llamó la atención. ¿Qué buscaban ellos? ¿Un mensaje de muerte para quién? Para nuestros jóvenes. O como dijo el presidente, ¿qué esperaban ellos? Que ahora nos vayamos a casa y nos pongamos a llorar. Nos llenemos de temor, de miedo. Esos eran los mensajes que estaban enviando con la muerte horrorosa, repito, que dicho sea de paso, también lo dice el presidente Nicolás Maduro, nadie se ha deslindado de estos grupos violentos. Grupos comandados desde Colombia por el expresidente Uribe, un experto en prácticas paramilitares, porque él las dirige. Él las dirige. ¿Qué se buscaba? Miedo. ¿Miedo a qué? Yo decía el otro día
y lo traje acá, me traje todos estos libros que están acá. Y quiero enseñarlos de nuevo. No enseñar lo que está dentro, sino que cada uno de estos libros nos sirvan a nosotros, o por lo menos le sirva al enemigo, porque ahí hay un enemigo. Estamos, como dice el presidente, en guerra. Hay que entenderlo, estamos en guerra. Pero que ellos entiendan, que el fascismo entienda, que el imperialismo entienda, que desde los años de la independencia con Bolívar, este pueblo ha tenido sus mártires y este pueblo ha perdido el miedo ante el crimen, el miedo ante la injusticia y el miedo ante ese poder macabro de la muerte que ha venido practicando la oposición venezolana, la ultraderecha venezolana. Vemos ahí libros como La muerte en el Amparo, La desaparición forzada de 1960-1969, Víctimas de la democracia representativa de Venezuela, que son ellos los que la siguen representando, Expediente Negro, una crónica de todos los desaparecidos y muertos en la Cuarta República, desaparecido de Pedro Pablo Linares, un equipo de antropólogos buscando, decían un discurso, Nicolás hablaba de Noel Rodríguez, hablaba de Argimiro Gabaldón, desaparición forzada, listas parciales de personas secuestradas, torturadas y asesinadas por el régimen puntofijista, Cantaura, la masacre anunciada, la masacre de Yumare. ¿Por qué yo les enseño estos libros? ¿De verdad ustedes creen, señores? Pues los sicarios están preparados, y ya voy a hablar algo de eso, están preparados para ejecutar planes de crímenes como el de ayer. Crimen horroroso que yo me atrevo a asegurar que muchísima gente en el momento en que sabe lo que se le hizo a Robert Serra, igual como lo que se le hizo a Otaiza, el que no es fanático, el que ni siquiera piensa en la revolución como un fin político para el país, en este momento tiene que estar horrorizado. Porque lo que le hicieron a Serra nos lo vienen haciendo desde hace años. Lo que le hicieron a Robert nos lo están haciendo desde hace tiempo. Y este pueblo ha puesto muertos una y otra vez. Hemos visto un solo tuit, por favor, un solo tuit que diga me deslindo de la violencia, me deslindo del paramilitarismo, ni uno. Hoy vimos declarando a William Dávila, y da asco, discúlpenme, da asco, cómo guabinean cuando van a hablar del caso de Robert Serra. Lo trataron de relacionar con la inseguridad. Lo trataron de relacionar con la inseguridad. Lo trataron de relacionar con el verbo de la violencia, como dicen ellos. ¿Qué más violencia que las que nos han impuesto desde los medios de comunicación, desde los sectores de la ultraderecha? ¿Qué más violencia que la que nos han impuesto desde el momento en que el comandante Chávez se convirtió en un peligro para la oligarquía y la plutocracia en este país? ¿Qué más violencia? ¿Qué más violencia que la de un Leopoldo Castillo en un Aló Ciudadano, cuando se puso a reír de un presidente africano, Mugabe, sacando toda la miseria racista, clasista, toda esa miseria en contra de nuestro pueblo? Y se le ocurre al señor William Dávila en una entrevista, por cierto, con Vladimir Villegas, se le ocurren dos cosas.
Una, decir que quién habrá tenido, así, como un bebé querido, como un muchacho al que le acaban de quitar el chupón y no sabe nada de nada en esta vida, que quién habrá atraído ese fenómeno de Colombia para acá. William Dávila se hizo esa pregunta. Se hizo esa pregunta delante de Vladimir Villegas. ¿De dónde habrá venido ese fenómeno? Ese fenómeno no estaba en Venezuela. Y yo de verdad estaba viendo a William Dávila y uno no puede ser tan cínico, porque que yo sepa, quien se sentó al lado de Uribe fue Leopoldo López. Quien se sentó al lado de Uribe fue Primero Justicia. Quien se sentó al lado de Uribe fue Voluntad Popular. Quien se sentó al lado de Uribe fue Lorenzalé. Quien se sentó al lado de Uribe han sido los factores de la derecha, no hemos sido nosotros. Nosotros, como digo desde el principio, lo decía Carlos Equerrá, somos militantes de la vida. Y de allá para acá han traficado con la muerte de una forma tan horrorosa, pareciera que disfrutaran la muerte. Yo veía hoy, camarada, yo vi hoy los tuits del señor Nelson Bocaranda y me horroricé desde el momento, escuchen bien, desde el momento en que el señor Nelson Bocaranda, anuncia, vean ustedes, rumores de fallecimiento de importante diputado del PSUV en Caracas. Alguien confirme información y solo rumores. Dice el Nacional después. Escúchenme bien, antes de seguirle enseñando los tweets. El señor Nelson Bocaranda, cuando quiere decir algo, utiliza por mampuesto a otros tuiteros para él retuitearlo. Este tipo es un mercenario. Este tipo es un cochino mercenario. Y vean ustedes, la escolta del SEBIN que tenía el diputado Robert Serra había sido recientemente sustituida por Policaracas. Nelson Bocaranda. Ya tienen detenido al presunto asesino del diputado Robert Serra y su esposa, según fuentes policiales. Hace 20 horas, el señor Nelson Bocaranda anunciaba supuestamente la captura del asesino. Luego retuitea el señor Nelson Bocaranda a un tal Javier Mallorca, en donde dice: homicida de Mónica Spear sigue libre como el de Adriana Urquiola, crímenes sin castigo. Y pedimos al alto gobierno que informe veraz y oportunamente sobre asesinato de diputado Serra y su señora para calmar cualquier matriz de opinión. Una basura como Nelson Bocaranda diciendo calmar matrices de opinión. Y verán ustedes cómo sigue utilizando tuiteros. A Marcos Morín Aguirre acaban de asesinar al diputado Robert Serra. Luego coloca aquí: esperemos que no adelanten hipótesis como cuando el asesinato del concejal Otaiza, que al final quedaron infundadas. No, Nelson, no son infundadas. A Otaiza lo mataron, le ordenaron matarlo, tú lo sabes. No eran infundadas y ustedes lo declararon como AMPA. Igual pasó con Robert Serra, toda una operación paramilitar y ustedes han venido tratando de matarlo moralmente. Hablan de AMPA. Lo de Lucio Quincy, primo del señor Rabel, es terrible. Insinuaciones asquerosas por parte de gente que no tiene paz con la miseria. Dice aquí: a 3 días, fíjense bien cómo Nelson Bocaranda, utilizando otros tuiteros, va imponiendo una matriz de opinión. Después que él dice que el gobierno, que por favor, que no le imponga una matriz de opinión. Dice: a 3 días de la puesta en marcha del Plan Nacional de Desarme, un diputado de la Asamblea Nacional es asesinado a tiros en la zona de colectivos armados. Ya estaban hablando de los colectivos armados. Dice acá: no han controlado. Y Bellice Pacheco, otra señorita
que participó en el golpe de Estado del 2002, fue la que entrevistó a los militares golpistas. No han controlado la tragedia de la inseguridad. La verdad les explota en su casa y en su cara. Terrible. ¿Ah? También Eliezer Oteiza tenía varios escoltas y cuando lo asesinaron no había ninguno con él. ¿Cómo ellos van manejando la información? Resuelto el crimen. Fíjense ustedes, esto es una forma de burla. Y retuiteado por Nelson Bocaranda. Sale la información. Resuelto el crimen. Diputada Blanquecao, burguesía cobarde y asesina, vuelve a derramar sangre de patriotas. Honor y gloria, Robert Serra. ¿Quiere que le diga algo, Nelson? Nosotros sabíamos desde ayer, solamente que somos más responsables que tú, basura. Nosotros sabíamos desde ayer que había una operación. Eso fue una operación paramilitar. Desde ayer lo supimos. Tú lo sabías, porque a ti te manejan desde allá. Porque esta es la orden que te dan. Seguir manejando, enturbiando, así como enturbiaron ustedes el crimen de Danilo Anderson, así como ustedes enturbiaron lo de Oteiza, como han ido enturbiando cada vez que nos matan, nos asesinan, y de la manera más atroz, como mataron a Robert Serra ayer y a su señora, y a María Herrera. Carajo. Y ustedes son los encargados de enturbiar, tú y Bellice Pacheco, Alberto Federico Rabel, Lucio Quincy, que es el primo de Alberto Federico Rabel. Todos en las redes. Y hoy llamaba, me disculpa, señor Vladimir Villegas, llamaba al diálogo. Carajo, ¿desde cuándo el presidente Nicolás Maduro, desde antes con el comandante Chávez, se ha llamado al diálogo? ¿Y quién ha sido el que dialoga? Le dan patadas a la mesa cada vez que se habla de diálogo. Entra Chuo. Chuo ahorita entrando, lo primero que dice es el diálogo es bajo nuestras condiciones. Y nos matan a Robert Serra. ¿Ha habido alguien que le diga a este Nelson Bocaranda que deje de estar enturbiando lo que es una investigación? Y le voy a decir una cosa, lo que hace Nelson Bocaranda a través del Twitter es un delito. Esto es propaganda de guerra. Más adelante. Dice, ojo, la zona de la casa de Serra está vigilada por colectivos locales y sus escoltas lo cuidan. Solo alguien de mucha confianza podía entrar. Eso lo dice Nelson Bocaranda. Y pone más adelante, descubierto comando de cubanos espías. Esto es propaganda de guerra. Lo pone el señor aquí, descubierto, comando de cubanos espías. ¿Y saben qué? Ponen incluso el mapa, el señor Nelson Bocaranda, pone el mapa, el sitio exacto y pone en la Quinta Radaba, en el sector de Vallarriba, específicamente al lado de los campos de golf en Caracas, está operando el comando de espías cubanos del G2 destacado en Venezuela. Llamando a la violencia. Lo mismo que hizo Marta Colomina, cuando decía en tal parte está el general tal, cuando iban y asediaban a los generales en su casa. O en tal parte está Rodríguez Chacín, o en tal parte está Tarek William Saab, y comenzaron la cacería de brujas. Ustedes siempre han traficado con la muerte y están en la oscurana. Carajo, porque este pueblo está más claro que nunca. Robert Serra, ustedes lo mataron. Y ojo, se los digo así, ustedes los mataron con toda responsabilidad. Porque no solamente ejecuta un comando paramilitar, sino que encima de eso, ustedes lo aupan. Eso es ser cómplice de la muerte de Robert Serra. Ayer, por cierto, y en eso se crece el presidente Nicolás Maduro, en las circunstancias más difíciles es cuando la unidad revolucionaria se impone. Porque detrás de todos estos planes, no solamente es el mensaje de miedo, les repito, miedo que no tenemos desde hace mucho tiempo, son muchos los muertos que nos han ocasionado.
muchos los muertos. Miedo se fue, el miedo se quedó en el camino. Y les voy a decir algo mejor todavía a los señores de la burguesía. El miedo preserva. Lo que es malo es ser cobarde. Y ustedes son cobardes. Ustedes trabajan por mampuesto. Mientras ustedes se toman su copita de champán y pagan, financian a estos grupos paramilitares, nosotros somos los que pagamos con los muertos. Pero ustedes son cobardes. Cobardes. Tuvo razón el presidente Nicolás ayer. Y hoy había que llamar a la calma, porque uno de los objetivos que tienen ellos es que aquí se crean las condiciones para una guerra civil. Que haya una respuesta del pueblo chavista, ya harto, rabioso. Yo también tenía rabia ayer. En el momento en que supimos de la muerte de Robert Serra, hubo rabia e impotencia. Rabia e impotencia. Pero la unidad revolucionaria antes de nada. Unidad revolucionaria. Saber cómo piensa el enemigo y qué es lo que está haciendo. Y por qué. ¿Qué lo motiva? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué estos militantes de la muerte? ¿Por qué estos militantes de la muerte están ejecutando su plan desestabilizador punto por punto? ¿Y por qué este pueblo, que esa es otra cosa que hemos aprendido? ¿Por qué este pueblo, incluso el día en que murió el comandante Chávez, se volcó a las calles lleno de dolor, a pesar de las provocaciones, y se volcó a las calles amoroso, lleno de dolor, a ir detrás del cuerpo del comandante Chávez hasta la Academia Militar y luego hasta el cuartel de la montaña? Se hicieron llamados de calma, pero es que el pueblo estaba calmado. En ese momento estaba calmado. No calmado, adolorido, rabioso, pero con el dolor amoroso detrás del comandante Chávez. Hoy pasó, ayer y hoy, pasó más o menos similar. Nos mataron a otro. Da rabia, sí. Impotencia, sí. Pero ellos no nos van a quitar al país. No nos van a quitar la revolución y no le vamos a dar los motivos para que nos lo quiten. Si el objetivo era que tuviésemos miedo, coño, creo que se equivocaron de nuevo. Y creo que en este momento tiene que haber un sector de la oposición que en este momento debe estar diciendo: señores, no es posible. No se puede seguir haciendo eso. Tiene que haberlo. Recuerdo claro a un diputado, creo, de apellido Farías, que el día que mataron a Danilo Anderson, que en el momento en que supimos la noticia, yo fui hasta allá. Y ese Farías vino asustado, no por a expresar solidaridad desde la parte esa de la oposición que nosotros pensamos que son pensantes. Pero él no vino a expresar solidaridad de corazón, no. Él fue hasta allí pensando en lo que podía pasar con este pueblo en el momento en que nos mataron a Danilo Anderson. Cuando veo a un William Dávila hoy, sinuoso, ambiguo, sin vergüenza, arrastrando, siseando, como las serpientes con esa lengua bífida, siseando, dando la vueltica a ver cómo hacía para tratar de empujar lo de Robert Serra hacia la inseguridad, dio asco. No es un acto de constricción.
no es un acto de honestidad, no. Porque así son ellos. No son capaces desde adentro, desde el corazón, decir, coño, no es posible que maten a un muchacho como Robert Serra y de la manera en que lo mataron. Apuñaleado, degollado. Hay que decirlo. Hay que decirlo para que nos duela más y para que nosotros entendamos que el enemigo, ese que está de una raya definida hacia allá, no solamente es peligroso, sino que ese enemigo que se hace cómplice incluso de estos actos de barbarie, ese enemigo está esperando no más que nosotros aflojemos y que nosotros caigamos para arrasar con todo lo que huele a chavismo. No me imagino, de verdad se los digo, a un Capriles Radonqui, o a un Enrique Mendoza, o a un Julio Borges, o a un Guanipa, o a un Chuo Torrealba, no me los imagino en el poder. ¿Cuántas veces hemos llamado al diálogo? ¿Cuántas veces hemos apoyado el diálogo? Con toda la rabia por dentro, pero tengo que decirlo. Cuando vimos a Aristóbulo en la mesa de diálogo decir, miren, yo aquí estoy molesto, y es verdad. ¿Cuántas veces no se ha llamado a esta clase política de la extrema derecha, se les ha llamado al diálogo? Se han escondido detrás de esa máscara de diálogo y por el otro lado estaban apoyando las guarimbas. ¿Cuántos muertos tenemos que seguir pagando? ¿Cuántos? Por Dios, ¿cuántos? Yo ni siquiera pienso en los descerebrados estos que aparecen por Twitter. Gracias a que mataron a este, gracias que lo mataron. Hoy Diosdado dijo algo que es cierto. A nosotros nos han venido descalificando desde hace bastante tiempo. ¿Para qué? Para que no nos duela la muerte. Para que en el momento en que mataran a Robert Serra, para que en el momento en que maten a Nicolás Maduro, o en el momento en que maten a Diosdado, que me maten a mí, o que maten a alguien del chavismo, el pueblo diga, ya sabíamos que ese era su destino. Totalmente cierto. Y esa cultura, hoy, con la muerte de Robert Serra, gracias a Dios, no se ha impuesto. Pero es la que ellos quieren imponer. Es la que ellos quieren imponer. Yo veo a un Lorenzalet, y repito, un fanático, hoy lo dijo el presidente. Y el peligro real está detrás de Lorenzalet. Son los comandos paramilitares que ejecutaron ayer, por ejemplo, a Robert y a María. Ese es el peligro real. Lorenzalet le conocen la cara, pero a estos, ¿dónde están? El presidente hizo un llamado hoy a organizarnos en toda Venezuela, a organizarnos para descubrir dónde están esas células de paramilitares, porque están, y están activas, y están trabajando, y tienen orden de seguir ejecutando. O como dijo Lorenzalet, los objetivos medios, porque a los de arriba todavía no le podemos llegar. Yo le hago una pregunta aquí, rápidamente, se la hago de verdad, de todo corazón, a los afectos a la oposición. Y se las hago de verdad, de todo corazón, se las digo desde aquí, desde el alma. Coño, ¿a usted le parece que es normal que vengan y degollen a una persona, una cosa que aquí en este país no se veía? Y que el fenómeno paramilitar
nos los haya traído los grupos de extrema derecha como los de Voluntad Popular y Primero Justicia y que nosotros eso lo veamos normal. Hay un Uribe que, les voy a decir algo, las investigaciones son muy claras. Si se llegara a confirmar algún tipo de nexo, vínculo, que lo hay, vamos a ser claros, no es que si se llegaran a tener las pruebas de ese vínculo real con el señor Álvaro Uribe Vélez, tiene que ser internacionalmente condenado o por lo menos acusado por parte de Venezuela. Pero hay algo que para nosotros es ahora mismo urgente y determinante. Nosotros tenemos que constituirnos dentro de los barrios, dentro de las urbanizaciones, en todas partes tenemos que tener inteligencia social. Nicolás lo pidió. Tenemos que lograr la captura de los que mataron a Robert Serra. Pero ojo, no es solamente lograr la captura, es que hay que buscarlos. Porque ahora sí estamos encontrando células de grupos paramilitares que están actuando como paramilitares. Y las operaciones paramilitares son terribles. Lo vimos en el caso de Robert Serra, lo vimos en el caso de Otaiza. Cruelmente torturados y cruelmente asesinados. Que nos van a acusar. No, ustedes lo que quieren es montar inteligencia así como los CDR cubanos. ¡Ojalá! Y lo digo con responsabilidad. ¡Ojalá! Que haya una persona que cuide una cuadra para ubicar a todos aquellos, no solamente paracos, sino a todos aquellos que estén incursos en este tipo de delitos, en esto que se le hizo a Robert. Ojalá eso pasara. Hoy estaba hablando con una persona precisamente de eso, de constituir en los barrios grupos de vigilancia, ¿por qué no?, de inteligencia social para saber dónde están estos grupos de paramilitares. Y la señora me dijo, señor Mario, tenemos un problema. Y eso también nosotros tenemos que resolverlo. Y es una autocrítica. Dice, muchas veces hacemos una denuncia de un grupo que nos parece sospechoso y nos parece paramilitares. Y resulta que al final se está la denuncia a un funcionario y el grupo paramilitar le paga al funcionario y se convierte en cómplice y termina asesinada la persona que trató de pasar la información. ¿Qué hay que crear? Digo yo, una recomendación, un grupo élite que reciba esas denuncias, investigue y proceda. Pero nosotros tenemos ahora mismo en marcha, lo sabemos, un plan desestabilizador que parte de una génesis terrorista. Lo peor de todo es que ellos han visto cómo se ha ido fortaleciendo el proceso revolucionario. Ojo, con las críticas, las tendencias, porque en este momento lo que se impone es la unidad revolucionaria. Es lo que se impone. Por allí yo leí en Misión Verdad, leí un artículo que me llamó la atención, porque al final ponen de ejemplo, y esto es a lo interno, ponen de ejemplo
cuento de Augusto Monterroso. Y mira que cuando veo el cuento de Augusto Monterroso me encantó, porque es verdad. Decía Augusto Monterroso, la buena conciencia, un cuento muy corto, que eso nos pasa a nosotros. Nos pasa a nosotros y es bueno que nosotros lo leamos. Dice, en el centro de la selva existió hace mucho una extravagante familia de plantas carnívoras que, con el paso del tiempo, llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, principalmente por las constantes murmuraciones que el buen Céfiro les traía de todos los rumbos de la ciudad. Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne, estas plantas carnívoras, hasta que llegó el momento en que no solo la repudiaron en el sentido figurado, o sea, el sexual, sino que por último se negaron a comer la carne, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náuseas. Entonces decidieron volverse vegetarianas. A partir de ese día se comen unas a otras y viven tranquilas, olvidadas de su infame pasado. ¿Qué cosas, no? Lo de Robert Serra nos está a nosotros advirtiendo algo muy grave. Que lo venimos señalando desde hace tiempo, que es ya la puesta en práctica de grupos paramilitares, que ya ejecutaron en las guarimbas a más de uno de nuestros oficiales y a más de uno de nuestros funcionarios policiales y funcionarios de la Guardia Nacional. Es decir, ya están en el país y ya están haciendo el trabajo. Con lo de Robert Serra, lo están demostrando. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a la casa, empezamos a llorar o seguimos en lo mismo, viéndonos el ombligo sin ver más allá? Seguimos igual. ¿Ah? Seguimos agarrando y cayéndonos a golpes aquí adentro mientras nos matan a la gente por al lado. Seguimos en eso. Y eso es una esa es una reflexión que estoy haciendo desde el corazón, porque nos estamos encontrando con cosas terribles que pueden suceder, ya están en el escenario. El tema era que antes nosotros nos manejábamos en base a hipótesis. Ahora no son hipótesis, es una verdad. Está allí. Está ahora mismo metido en un ataúd, él y María, en la Asamblea Nacional. Ya no es hipótesis, es un hecho cierto. Ya se acabaron las hipótesis. Comenzaron a ejecutar, no solamente el plan, es más, ¿qué ustedes creen que pasó hace poquito? Ayer o anteayer creo que quemaron una patrulla atacaron con granadas. Y recordaba yo aquellos tiempos en que grupos de paracos recién llegados comenzaron a atracar con un fusil en la mano para quitar un celular. Nos parecía extraño y nosotros estuvimos tras esa pista. Ahora no. 15, 20 minutos. Quiero que hagan un ejercicio mental ahora mismo para ver si tomamos conciencia de lo que está pasando. 15, 20 minutos, llegan, pum, entran, matan a la mujer de Robert, a María, su compañera, la matan, inmediatamente amordazan, torturan y asesinan con arma blanca
a Robert Serra, así mismo como asesinaron a María Herrera. Vean ustedes qué premeditado. Hombres con fusiles en mano, pistolas en mano, y para no accionar las pistolas, para que no se cree revuelo alrededor de la casa, evidentemente en el momento de un disparo, vive Robert Serra ahí, toda la población se va para encima. Pregunto, ¿seguimos creyendo en hipótesis? No. Lo que sí no es darle el gusto a ellos. Yo le decía ayer a compañeros, y Nicolás lo decía hoy en el acto de homenaje, de honra a Robert Serra, exigimos justicia. Justicia. Pero no podemos tomarnos la justicia por nuestras propias manos. Eso sería terrible porque estaríamos creando el escenario final para que ellos tomen el poder. Nosotros tenemos que ser más inteligentes que ellos, que de hecho lo somos. De hecho lo somos. Están desesperados. El hecho de que hayan aplicado ahora mismo ya planes paramilitares, están desesperados. Y eso hay que entenderlo así. Están desesperados. Y les repito, si el mensaje era crear miedo, pánico, no nos conocen. No nos conocen. Hemos visto camaradas, compañeros ir muriendo al lado. Y seguimos. No nos conocen. No conocen a este pueblo. No lo conocen. Siguen pensando del 98 para atrás. Y no piensan que estos 14 años el comandante Chávez nos llenó de gloria. Y nos llenó de ganas. Nos llenó de ganas. Nos llenó de ideas. Nos llenó de corazón. Si antes soportábamos nosotros lo que pasó en los 60, 70, 80, ¿qué creen ustedes que pasaría ahorita? Darío Viva estaba leyendo un poema, creo, no lo leyó completo, de John Donne, que es un poema sacro de un poeta inglés, siglo XVII o siglo XVI. Es uno de mis poemas favoritos. Lo leo desde hace bastante tiempo. Hoy lo recordé porque estaba Darío Viva. Lo leyó al final de la entrega de los homenajes, de las honras que le hicieron a Robert y a María. Dice así, poema sacro de John Donne. Muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te llamen poderosa y terrible, porque no lo eres. Pues aquellos que crees haber aniquilado no mueren. Pobre muerte, ni tú puedes matarme. Del descanso y del sueño, que son solo tu imagen, viene placer, y luego de ti, más placer vendrá aún. Los mejores se marchan cuanto antes contigo. Descanso de sus huesos, libertad de sus almas. De lado eres esclava del azar, reyes y locos, y habitas en veneno, guerra y enfermedad. Opio y hechizos pueden igual adormecernos, y aún mejor que tu golpe. ¿Por qué entonces tu orgullo? Después de un breve sueño, despertamos eternos y ya no habrá más muerte. Muerte, tú morirás. Robert Serra y María Herrera, con nosotros, somos militantes de la vida. Dejemos a estos y que la justicia se encargue, pero dejemos a estos que sigan militando en la muerte, porque seguirán en la oscurana. Seguirán en la oscurana. Honor y gloria a Robert Serra y a María Herrera. Honor y gloria. No merecían una muerte tan grotesca, tan mala, tan perversa como esa.
pero honor y gloria, carajo. Como dice Nicolás, están en otro plano. Están en otro plano. De repente nos llenamos de gloria, porque ellos, allá al lado del comandante, al lado de Otaiza, al lado de todos nuestros mártires, nos están cuidando. Nos están cuidando. Honor y gloria a Robert Serra y María Herrera. Estuvimos transmitiendo a través de Macunay Macariña 104.9 FM para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá, y a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Gracias por enviarnos sus mensajes. @ estado bastante activado las cuentas Twitter en todo el país. @lahojilla en TV, @lahojillamktv, @mk104 piso 9 FM. Y a todas las emisoras que nos han transmitido. Caracas, Miranda, Mérida, Monagas, Lara, Portuguesa, Nueva Esparta, Anzoátegui, Bolívar, Yaracuy, Sucre, Trujillo, Táchira, desde Petare, con la televisora, por internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com. Mañana siembran a Robert. Fuerza, mucha fuerza para este pueblo. Fuerza y canto, que no nos van a quitar la revolución. Eso, escríbanlo. Chao, mañana nos vemos. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no serán bandera para abrazarnos con ella, y el que no la pueda alzar, que abandone la pelea. No es tiempo de recular ni de vivir de leyendas. Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá can.